Bien, ahora vamos de los planos al terreno. Lo primero que vamos a identificar en el terreno es el punto más alto. Este punto más alto va a ser el cero. Ese es nuestro cero. De ahí vamos a tomar una línea de referencia con la manguera de nivel. Vamos a ubicar un metro, ¿sí? Un metro de forma arbitraria. Lo vamos a poner, vamos a elegir un punto, decir, bueno, este cero en relación a este punto tiene un metro, para después poder trasladar de este punto al resto del terreno la misma altura. Después tiramos un hilo, en este caso paralelo a la construcción, porque hay que seguir con el mismo plano. Si la construcción no estuviera, elegiríamos otro punto de referencia. Pero bueno, está la construcción, lo ponemos paralelo a la construcción y perpendicular a este hilo. Vamos a cruzar a las distancias que nos dice el plano los otros tres hilos, ¿sí? Entonces, tiramos un hilo, nos fijamos que acá está escuadra, para eso verificamos con 3 metros, 4 metros la diagonal 5, colocamos nuestro primer hilo, ¿sí? Un metro más afuera que la medida entre columnas. Vamos al segundo hilo, también ponemos la estaca, la distancia que nos dice el plano, tiramos el hilo, verificamos, medimos 3 metros, 4 metros y la diagonal 5, y donde la diagonal da 5, esa es la escuadra de nuestros dos hilos. Y con el tercer hilo exactamente lo mismo, ¿sí? Medimos 3 metros para un lado, 4 metros para el otro, buscamos la diagonal, donde la diagonal da 5, nosotros clavamos la estaca. Y sabemos que estos hilos que están perpendiculares a este primero están a escuadra con respecto al primero. Después simplemente, ¿qué hacemos? De este hilo medimos la distancia en los dos extremos a la cual necesitamos que esté eh, eh, la segunda columna. Acá tendríamos la primera columna, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta columna. Después de eso hacemos, una vez que ya tenemos el replanteo terminado y esta escuadra, podemos hacer los pozos, ¿sí? Que mínimo tendrían que tener 40 centímetros de profundidad por 40 centímetros de diámetro, para continuar con lo que nos pide el plano. Una vez que tenemos hechos los pozos y que está el replanteo está bien hecho, ya nos fijamos y corroboramos que estaba todo a escuadra, ¿sí? Que donde se cruzan los hilos está escuadra, y que nosotros habíamos dicho que poníamos nuestro raje paralelo a ambos hilos, ¿sí? No al centro, sino paralelos. Ahí vamos a colocar el herraje atornillado a una viga. Esa viga nos va a servir para nivelar todos los herrajes, ¿sí? Ponemos una viga de 6 metros, le ponemos un herraje, ¿sí? A la distancia a los 2,92 le ponemos el otro, y a los 2,90 el tercero, que son las distancias que nos pedía el plano. Clavamos estacas paralelas al hilo y le atornillamos la viga, pero la viga está atornillada a la altura, ¿sí? A la altura con respecto al cero, ¿sí? Está atornillada descontando de la base del herraje 6 centímetros para abajo al hormigón, y otros 6 con respecto a la base del hormigón. No, perdón, 7 eran. 7 a 14 centímetros del suelo era el plano, ¿no? Entonces, a 14, la base está a 14 centímetros del suelo, del cero. Y de ahí tiramos el hilo. Cuando tiramos el hilo, lo que tenemos que tener en cuenta es que la distancia entre el hilo y la madera sea la misma en toda la línea, ¿sí? En todo ese plano tiene que ser la misma. Esta distancia entre el hilo y la madera se llama luz. Entonces la luz tiene que ser exactamente la misma
en todo el largo de la viga que yo puse como referencia para poder colocar los herrajes. Entonces puse un primer herraje, el segundo, el tercer herraje a las distancias que nos pedía el plano, 290, 292. Y el primero, que está puesto en la parte más alta, está desde la base al nivel del suelo a 14 centímetros. El resto no va a quedar a 14 centímetros, porque yo lo estoy tomando sobre el punto más alto. El resto va a quedar va a tomar la distancia que haya al suelo. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando cruzo los hilos? Que los hilos no se tocan, ¿sí? El herraje no puede tocar el hilo, la madera no puede tocar el hilo, porque si yo toco los hilos, me está dando una falsa escuadra. Y ya ahí no me va a quedar nivelado. Y si no me queda nivelado en este plano horizontal, todo lo que yo ponga arriba tampoco va a quedar nivelado. Entonces es importante eso, que no se toquen, ¿sí? Y tengo que verificar 1, 2, 3 y 4 veces que las escuadras estén bien. Y 1, 2 y 3 y 4 veces que el nivel esté bien. Yo tengo que estar seguro que los niveles están bien. Porque el replanteo y la fundación es la parte más importante. Si yo arrastro acá un error de 1 centímetro, ese error de 1 centímetro se va a trasladar después al techo. Hago lo mismo entonces con la... Eh, coloqué las columnas 1, 2 y 3, ¿sí? Los herrajes para las columnas 1, 2 y 3. Coloqué los herrajes para las columnas 4, 5 y 6, ¿sí? Que son del frente. Me fijo entonces que esta columna esté alineada con esta, que estén en el mismo plano, que estén a escuadra entre sí. Y una vez que yo verifiqué que está toda escuadra, fíjense acá la distancia que tenemos, el herraje ni siquiera queda en la tierra. ¿Cómo se soluciona eso? Acá tuvimos que armar cajones, ¿sí? Se arman cajones para poder completar. Y el cajón ese, ¿cuánto dijimos que estaba en el plano? 7 centímetros, ¿no? De la base a el nivel superior del hormigón, 7 centímetros. Entonces los cajones los ubico a 7 centímetros y de ahí para abajo voy completando con madera. Después esto se llena con hormigón, ¿sí? El pozo se hace igual, de todas maneras, por más que esté más bajo, lo que va a pasar acá es que va a llevar más hormigón que en el que esté más cerca del suelo. Pero hormigón va. Entonces, aquel me queda al ras del suelo, pero este está quedando bastante más separado del suelo. Entonces ahí completo con cajones para llenarlos después con hormigón. Después de eso se llenan de hormigón y ya con eso los herrajes me quedan colocados, ¿sí? Ya me quedan amurados. Entonces me quedo del nivel de suelo, de la parte más alta, a 7 centímetros el hormigón y después a otros 7 centímetros a la parte de abajo de la columna. Esta sería la forma entonces en que vos resolvés el replanteo para después ir colocando las columnas. Bien, ¿qué nos queda ahora? Una vez que ya tenemos los herrajes colocados, ya resolvimos la fundación. ¿Sí? Ya resolvimos la fundación con esto. Tenemos que conseguir la línea del techo, tenemos que prolongar la línea de techo para poder determinar la altura de la columna, porque yo hasta ahí no sé qué altura tiene la columna. Para eso, con la manguera de nivel, lo que voy a hacer es marco a 1 metro en un extremo y marco a otro en otro extremo también a 1 metro. Y después cruzo un hilo y mido del hilo a la parte más alta del techo, ¿sí? Entonces tiro el hilo, este hilo está a nivel porque lo saqué con la manguera a nivel, mido y si me da 1,61 m, en el otro extremo me tiene que dar 1,61 m, me tiene que dar exactamente lo mismo. Si no me da igual, entonces yo voy a tener una diferencia de altura en el techo y ahí voy a tener que tomar la parte más baja para poder hacer mi techo nuevo. Bien, entonces una vez que está resuelto ese plano, tengo que tirar un hilo para poder determinar la pendiente del techo y la altura de la columna. En ambos extremos tiro un hilo,
¿sí? Que me queda paralelo a la línea de techo. Y yo con eso, apoyándome en una regla y el nivel de mano, puedo determinar, apoyándolo sobre el herraje, puedo ir midiendo desde el herraje hasta donde corta con el hilo, ya ahí yo puedo encontrar la altura de la columna. Después, ¿qué me queda? Ya conociendo la altura de la columna, descuento el paquete de techo y empiezo a armar, ¿sí? Corto a escuadra con la ingleta y de ahí marco la distancia a la que voy a poner los bulones, ¿sí? Bulón cabeza perdida, cabeza redonda. Entonces me puedo correr del extremo 7, del otro extremo me puedo correr 5 centímetros, preagujereo, agujereo, ¿sí? Presento las partes que componen la columna tipo sándwich, ¿sí? Tirante de 2x6, dos tirantes de 2x6 y tacos. En este caso tienen 40 centímetros los taquitos estos. Y un espacio libre también de 40 centímetros. Una vez que tengo todas las partes, la armo, después de preagujerear, con un bulón cabeza perdida de 6 milímetros, ¿sí? Lo ideal también es que la madera la pintes antes, la lijes y la pintes, cosa de que no se manche cuando estás armando, y eso si no después se complica para pintarla, pero si los tiempos no dan, se puede pintar después. Entonces esta sería la forma de resolver la columna y de encontrar la altura de la columna en base a la línea del suelo y la pendiente del techo. ¿Sí? Acá nos queda entonces el espacio para la viga, ¿sí? Para empotrar la viga. Se preagujerea. Pero lo más importante de esto es el replanteo, ¿sí? Que es lo primero que vamos a hacer en la práctica, el replanteo, ¿sí? Fijarnos que de nuestra línea de referencia, todos los hilos que corten con esa primera línea estén en escuadra. Eso es lo más importante. La escuadra y el nivel, ¿sí? Entonces, estando bien tu escuadra, estando bien tu nivel, no tenés cómo equivocarte.